Buenas tardes. Ahora vamos a ver el concepto 6. Vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica. Bueno, primero que nada tenemos que resistencia eléctrica lo podemos diferenciar por estos dos símbolos, ya sea por las crestas, el dibujo de las crestas, o también por el rectángulo. Ya así diferenciamos de que estamos enfrente de un componente llamado resistencia eléctrica. Hay formas diferentes de identificarlos. Sería poniéndole una R igual y después de eso el valor de la resistencia y luego las unidades. Podemos poner, si tenemos varias resistencias, R1, R2, R3 y así sucesivamente. La unidad del Sistema Internacional de Unidades es el ohm. Y va a ser designado con la letra omega, la letra griega omega. Ok, vamos a escribir eso por aquí. Vamos a definirlo también, que se define como toda oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. Como vemos aquí, se está oponiendo. En otras palabras, es la oposición que reciben los electrones al desplazamiento por un material, o sea, a la corriente eléctrica. La unidad del Sistema Internacional de Medidas que se utiliza para medir la resistencia eléctrica es el ohm, por lo que esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega del alfabeto griego. Se llama así en honor al físico alemán Georg Simon Ohm. Tal y como lo vimos en la carga eléctrica, toda la materia en la naturaleza está compuesta por átomos. Algunos materiales tienen la capacidad de conducir cargas eléctricas, unos mejor que otros, y se clasifican en materiales conductores, semiconductores y aislantes. Vamos a repasar dónde habíamos visto eso. Aquí está. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Aquellos que permiten dicho movimiento reciben el nombre de conductores y aquellos que no lo permiten se les denomina aislantes. ¿Okay? Entonces aquí lo podemos ver. Los materiales con mayor resistencia eléctrica reciben el nombre de aislantes. Entre ellos encontramos los materiales plásticos, los materiales cerámicos, entre otros, ya que ellos casi no conducen a electricidad. Por otro lado, los materiales con menor resistencia eléctrica reciben el nombre de conductores. Esos materiales permiten el libre flujo de los electrones. Y el valor de la resistencia eléctrica de esos materiales es muy baja. Lo podemos ver aquí. En ese grupo podemos encontrar la mayoría de los metales. Pero, ¿de qué depende la resistividad que tienen esos materiales? Vamos a verlo. ¿De qué depende la conducción eléctrica de los materiales? Es decir, ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? En los cables, por ejemplo, la resistencia eléctrica depende de 4 factores. Depende del grosor del cable, depende de su largo, de su composición, resistividad o conductividad. Vean que antes yo hice la pregunta diferente, pero estaba diciendo exactamente lo mismo. Resistividad o conductividad del material con que está hecho el cable. La resistividad es el inverso de la conductividad y de la temperatura en la que se encuentra el cable. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Por ello, los electrones pueden circular sin muchos problemas en un cable mucho más grueso. Pasan más electrones por aquí. Okay. El grosor de los cables se les llama
calibre. Y se utilizan números para determinar su grosor. A menor número es más grueso y a mayor número es más delgado. Vean, 14 AWG es delgadito, 1 AWG es mucho más grueso. Un cable más largo ofrece más resistencia que uno más corto. ¿Okay? Tiene que pasar por más cantidad de distancia, entonces va a tener más resistencia, una oposición mayor al paso de esos electrones. Un conductor a mayor temperatura ofrece más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y por último, la composición, que es muy importante. No es lo mismo tener un cable hecho de un material que un cable hecho de otro. El oro es uno de los mejores conductores que existen, pero imagínense lo costoso que sería fabricar cables con oro adentro. Sería muy costoso. ¿Okay? Entonces vamos a ilustrarlo para que ustedes se lo imaginen. Después del oro le sigue la plata, que también es otro buen conductor, pero también es otro material muy costoso. Entonces, imagínense que tampoco tendría sentido. Luego de eso le sigue el cobre y el aluminio, y esos últimos sí son muy utilizados en la actualidad por su bajo costo. Pero, ¿qué es lo que los hace mejores conductores que otros? Para saber qué hace que diferentes materiales conductores sean mejores conductores o no sean tan buenos conductores, debemos de fijarnos en su estructura atómica. Estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, al igual que las que tienen menos impurezas. Dependiendo de esas estructuras atómicas, se tienen diferentes valores de resistividad para cada material, y estos valores dependen de la temperatura a la que están siendo sometidos. Para eso tenemos una tabla de resistividad. La tabla de resistividad específica para algunos materiales conductores y algunos materiales aislantes se muestra a continuación. Pero ¿para qué sirve una resistencia en electrónica? Es importante porque vamos a utilizarla mucho. Entonces, la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica en un circuito, tal y como lo vimos aquí. Y ella es la que nos limita, es la que se opone a ese paso. Esto lo hacemos utilizando resistores o resistencias eléctricas, las cuales están fabricadas de diferentes materiales. Dependiendo de su valor óhmico, esas pueden frenar poco o mucho la corriente eléctrica, creando una resistencia específica. Vamos a utilizar ejemplos para que ustedes puedan entender mejor. El ejemplo más utilizado para mostrar el funcionamiento de la resistencia es conectar un diodo emisor de luz o un LED a una batería de 9 voltios. Vean que aquí tenemos simplemente un interruptor y tenemos un LED pegado a una batería. Si conectamos ese LED directamente a la batería, el LED se va a quemar. Aquí se quemó. Encendimos el switch y se quemó. Si colocamos ahora una resistencia en serie con ese LED, es decir, entre el LED y la batería, ahora sí nos va a encender bien el LED sin quemarse. Esto pasa porque la resistencia está disminuyendo el voltaje al oponerse al paso de la corriente. Como podemos ver, para los circuitos electrónicos es un componente indispensable. Si no lo colocamos,
podemos quemar otros componentes. Otro ejemplo es cuando se utiliza un puerto USB para alimentar también un LED. El LED funciona con 3 voltios y el puerto USB da 5 voltios. Entonces, si lo conectamos a un puerto USB que entrega 5 voltios, lo que va a suceder es que el LED se va a quemar. Entonces, lo que hacemos es colocar una resistencia en serie para bajar el voltaje y limitar la corriente de manera que el LED solo reciba 3 voltios. Parece ineficiente, pues la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor. Vamos a ver un diagrama de eso. Pero aún así, la resistencia eléctrica es uno de los componentes más utilizados en la electrónica. Aquí pueden ver cómo los utilizan. Pueden ver por todo lado. Espero que les haya quedado clara la información sobre la resistencia eléctrica. Y se escribe con la letra R. Así es como se identifica la resistencia eléctrica. Gracias.